Buenas noches, Laila Tov. Que el Eloah de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Estamos en una noche más, en una de nuestras clases especiales, y estamos en la continuidad de nuestro tema, conociendo del judaísmo. Conociendo del judaísmo, cosas que tenemos que saber, cosas que tenemos que tener bien presentes, porque cuando entramos a las sendas antiguas, cuando entramos a las raíces hebreas del cristianismo, pues los que ya venimos con cierto amor, deseo, pasión, sobre el tema judío, sobre lo hebreo, sobre los libros hebreos, sobre la cultura hebrea, sobre el país Israel. O sea, ya estamos muy enamorados de eso. Pues lo que buscamos con estos temas es que estas personas que vienen igual como nosotros, enamoradas y con mucho deseo y anhelo de conocer del judaísmo, estén apercibidas, estén advertidas de que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es judío es de Dios. Así que vamos a aprender a tomar lo bueno, escudriñarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo? A través de las experiencias que hemos tenido y a través de el conocimiento que hemos adquirido todos nosotros, vamos a ir escudriñando, reteniendo lo correcto y desechando lo que no es correcto. En este caso, pues estamos en nuestro tema, conociendo el judaísmo, donde vimos obvio, el origen del judaísmo como tal, de la cultura que más que llamarle religión, es todo un estilo de vida el judaísmo. Es todo un estilo de vida que tiene que ver con no solamente el ámbito o el área de la religión, sino también la cultura, la sociedad, la economía, la gastronomía, la tierra, todo tiene un que ver con el tema del judaísmo. No así con cualquier otra religión que pudiéramos mencionar. Cualquier otra religión solamente se aboca a lo religioso, a lo espiritual. En el caso del judaísmo no es así, es toda una cultura. Así que, pues, vimos cómo había diferentes tipos de judaísmos que pues, son conocidos al día de hoy. Judaísmos como el judaísmo ortodoxo, judaísmo ultraortodoxo, el judaísmo reformista, el judaísmo conservador, y también de esos tomamos solamente los más representativos, porque así como en el cristianismo hay muchísimas ramas de cristianismo, así también en el judaísmo, solo tomamos las principales. De ahí podríamos hablar todavía un sinfinidad de subramas de estos judaísmos. Bueno, tomamos los más representativos. Y también, por último, vimos el judaísmo secular o que nacieron judíos, son israelitas, porque nacieron en Israel y de cuna judía, circuncidados al octavo día, todo aquello bien bonito, padres judíos, pero no observan absolutamente nada de lo espiritual del judaísmo, son seculares. Bien, también vimos acerca de el origen del judaísmo como tal, con el patriarca Abraham, cuando es llamado. También vimos con las principales creencias del judaísmo y vimos también los libros sagrados, los principales libros sagrados del judaísmo, donde lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, que no tiene nada de antiguo y nada de testamento, pues en el judaísmo se conoce como el Tanaj, un acrónimo donde se resumen las primeras letras de la expresión Torah, Ketuvim y Neviim, Tanakh. Así que vamos, en esto vimos también el escrito base que nos va, junto con otro, que nos va a dar el argumento para un tercer libro. Estamos hablando de la Mishnah que es Torah oral, y que ésta incluye todos los principios y reglas y leyes bajo los cuales se determinan los ritos, las acciones y los juicios que se llevan a cabo en los círculos religiosos. En este caso, en la Mishnah se resume la enseñanza supuestamente de la Torá. Y antes de su compilación, antes de que fuera escrita, porque antes era solo transmitida oralmente, antes de su compilación, los enunciados de la Mishnah eran aprendidos de memoria, al igual que las conclusiones a las que llevaban. Esto hasta que llegó finales del siglo II de nuestra era con Yehudá Hanasi, quien vio el riesgo de perderse todo este conocimiento y pues lo escribió.
Y entonces a partir de ahí ya se encuentra escrita la Mishnah. A partir del siglo II con el Yehuda Hanasi. También vimos que junto con la Mishnah viene la Gemara. La Gemara que juntas van a formar lo que vamos a conocer muy seguramente cuando entras a las raíces hebreas, te vas a topar con este nombre, con el Talmud, ¿sí? Mishnah, Gemara, juntas nos van a dar el Talmud. Estos son el texto base para un análisis de todo, supuestamente, de la Torá. La base de todo, y digo supuestamente porque cuando ya te comienzas a leer estos libros, te das cuenta que pues como que no encontramos mucha Torá en estos libros, sino muchos comentarios, muchos comentarios, muchos comentarios, pero realmente la Torá como tal ya no la vamos a encontrar. Y eso es una realidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver el por qué más adelante. Bien, entonces viene la Gemara, donde los rabinos de la Gemara son llamados Amoraim, los que se dedican al estudio de la Gemara, Amoraim, ¿sí? Y esta Gemara principalmente fue escrita en hebreo, fue escrita en hebreo. Los libros sagrados, algunos los vamos a encontrar escritos en hebreo y algunos en arameo. Y algunos bien, pues, algunos se sorprenden porque algunos son una mezcla de los dos, hebreo, arameo y todavía la mezcla de algunos idiomas muy conocidos como el español y el portugués. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bueno, pero la mayoría hebreo y arameo. De ahí, estos dos, la Gemara y la Mishnah, nos van a formar el Talmud. El del Talmud se registran las discusiones, historias y aprendizajes de grandes rabinos. Vuelvo a repetir, en esencia, ¿qué es el Talmud? El Talmud es un registro de discusiones, historias y aprendizajes de diferentes rabinos en las épocas, ¿sí? Rabino fulano de tal, en base a la Mishnah y la Gemara, los comentarios que vemos ahí, comentaron y vienen ahí diferentes historias y diferentes discusiones donde hay un diálogo ahí hablando de que el rabino fulano de tal dijo una cosa y el rabino fulano de tal dijo otra y se llega a una conclusión, etcétera. Así que el Talmud se registra en las discusiones e historia de aprendizajes de grandes rabinos y a, a esa elaboración tan extensa se le va a llamar el Talmud. De allí, el Talmud por lo general viene en 12 tomos. Vienen 12 tomos. Y en el Talmud lo vamos a encontrar de dos, ¿cómo decirlo? De dos líneas, de dos líneas. El Talmud Babli, el Talmud conocido de Babilonia y el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que son lo mismo y que solamente varían en algunas que otras pequeñas discusiones o enseñanzas, pero que en sí son lo mismo. Pero en el mundo judío, todo el mundo sabe que hay una gran diferencia entre el Talmud Babli y el Talmud Jerusalén, donde cuando están en las discusiones muy acaloradas en una sinagoga, los rabinos, dependiendo de quién sienta que tiene la razón, va a citar el Talmud Babli. Y si no nos gusta, ¿cómo se dice? No nos apoya el Talmud Babli, entonces, dependiendo de la discusión, se va a citar el Talmud Jerusalén. De todas formas, lo que necesitamos es ganar. Bueno, lo estoy diciendo de una manera así muy directa y muy coloquial, pero esa es la idea, ¿sí? Cuando el Talmud Babli no nos apoya, no nos registra en cuanto a lo que queremos enseñar, pues usamos el otro Talmud. Bueno, y pues imagínate, están en hebreo, principalmente siempre estuvieron en hebreo, de allí pasaron al inglés el Talmud, los 12 tomos, del hebreo al inglés, y de ahí estuvieron por muchos años sin traducción a otros idiomas. Eh, por lo que vamos a ver más adelante, te vas a dar cuenta que siempre el judaísmo rabínico ha sido muy celoso de sus escritos y por lo tanto ha querido la, ah, cerrar la apertura al conocimiento de esto, ¿sí? Siempre ha sido así el judaísmo,
no ha cambiado en mucho. Así que, pues, por eso es que no había mucha traducción a otros idiomas. Ya hoy en día ya lo están empezando a traducir al español, ya lo están empezando a traducir al español y a otros idiomas. Y pues son sumamente caros. Son sumamente caros los tomos del Talmud. Bien, seguimos y entonces de ahí nos vamos lo voy a comentar rápido y nos vamos hasta llegar a otros 3 libros y después vamos a ver este video que les menciono. De ahí nos vamos a la Kabbalah, que la puedes encontrar escrita al principio con K de kilo o con C de, de coco, C de casa, ¿sí? Kabbalah, ¿qué significa en esencia tradición, recipiente o recepción? ¿Sí? La mayoría de los que conocen de la expresión Kabbalah saben que simplemente se traduce como recibir, recibir, ¿sale? Kabbalah, ¿qué significa? Recibir. Bien, ahí hasta ahí no habría ningún problema, pues hay que recibir, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando estamos en Shabbat y estamos el viernes por la tarde-noche y decimos vamos a hacer Kabbalat Shabbat, no porque vayamos a hacer algo místico, sino porque Kabbalah significa recibir, es una palabra hebrea. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a recibir el Shabbat, ¿ok? Bien. Ahora, a un cabalista tradicional en el rabinismo es denominado como Mekubal. Mekubal, y de ahí viene el plural Mekabalim, ¿sí? Los cabalistas. Y sí, estos hombres utilizan varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torah. Y la Kabbalah se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, el Ein Sof, el sin límites, el ser infinito, que es inmutable, eterno, misterioso, con el resto del universo o de la creación, ¿sí? A ver si lo podemos aterrizar con otras palabras. La Kabbalah trata de encontrar todos los secretos que hay eh, en el mundo entero, en la creación entera, esa relación entre el que es el creador y la fuente de todo y su creación. Cada cosa que hay en la vida, cada cosa que hay en el pensamiento del hombre, cada cosa que hay en el universo, ellos buscan descifrar el cómo se hace, el por qué se hace y el cuándo se hace. Algo así como los científicos, cuando los científicos quieren respuestas, ¿sí? ¿Por qué llueve? Y entonces se ponen a investigar, sí, todo el proceso del agua, todo el ciclo del agua, y ya sacan la respuesta. Llueve porque primero está líquido, después viene mucho calor, se hace gaseoso, sube a las nubes, se condensa, bla, bla. Entonces, a ese proceso, más o menos para que me entiendan, eso es lo que buscan hacer los cabalistas. Buscan explicar las cosas que no son tan fáciles de explicar o de entender, las cuales dan y se mueven en el mundo y en el universo entero entre el creador y su creación, ¿sí? O sea, quieren saber el porqué de todo lo que existe, por decirlo así, ¿vale? Ahora, em, esta cábala, anótalo porque estos nombres los vas a estar escuchando bastante y los tienes que por lo menos conocer e identificar. Vamos empezando con el rabino Isaac Luria, el rabino Isaac Luria, quien es considerado como el padre de la Kabbalah contemporánea, ¿sí? ¿Quién es el padre de la Kabbalah contemporánea? Y cuando decimos contemporánea es reciente, no tan reciente, pero sí más reciente que el primer autor. Rabino Isaac Luria, que es considerado como el padre de la Kabbalah contemporánea. Se atribuye una importante contribución también a la Kabbalah a Abraham Abulafia, ¿sí? Alguien que ayudó a que se pudiera expandir el conocimiento y los comentarios documentados de la Kabbalah, Abraham Abulafia, que nació, es un judío español, que nació en Zaragoza en los años 1200, en el 1240. Entonces ya más o menos nos vamos dando cuenta
por dónde vamos, ¿no? De los años. Una de las fuentes más importantes de la Kabbalah, el texto base de la Kabbalah, es el Zohar, ¿sí? Texto base de la Kabbalah es el Zohar. Y si se van dando cuenta, ya vamos dejando muy, muy al fondo y muy escondido de todos estos libros, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, vamos dejando muy al fondo y muy escondido a la Torá de Moshe. No pierdas de vista eso. Necesitamos aprender eso y te lo necesito enseñar para que entendamos el origen de estos libros y la importancia, autoridad sobre nosotros los netzaritas, si es que hay. Entonces, eh, vamos viendo cómo viene el progreso de diferentes libros, donde un libro se basa, da la base a otro libro y así nos vamos, pero realmente la Torá del Eterno, la Torá de Moshe ya quedó muy, 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 muy escondida, ¿sí? En este caso, la Kabbalah, su texto base es el Zohar, ¿sí? El conocido como el Libro del Esplendor, escrito por el rabino Shimon Bar Yochai. Anota ese nombre también porque eh, rápidamente también junto anota esta pregunta. Lo vamos a ver en el video, así que la respuesta va a estar en el video. ¿Cómo? Así que esto al final lo vamos a preguntar, ¿ok? Y va a ser dedocráticamente. Así que a poner mucha atención. Shimon Bar Yochai. ¿Cómo llegó a las revelaciones que después escribió en el Zohar? ¿Sí? Que dio paso a los comentarios en la Kabbalah. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo recibió, cómo obtuvo esas revelaciones para poder escribir lo que escribió en el Zohar que dio paso a la Kabbalah? Esa es una primera pregunta, ¿sí? Viene, se va a responder en el video, así que yo quiero que pongas mucha atención porque, vuelvo a repetir, esto va a ser un examen por todo el conocimiento que tenemos de quién es nuestro maestro de justicia y recordando nuestras enseñanzas de él. Recuerda dos enseñanzas que tienes que llevar muy, muy presentes cuando estamos estudiando cualquier otro libro que no es la Torá, los profetas, los apóstoles. ¿Qué debes de tomar muy en cuenta? Número uno, dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa expresión de nadie va al Padre la decimos rápido y la decimos tranquila y fácil, nadie va al Padre. Ah, sí, nadie va al Padre. Nadie tiene acceso al Padre. Es más profunda de lo que creemos. Eso de nadie va al Padre implica nadie puede conocer al Padre, nadie puede saber quién es el Padre, nadie puede saber algo del Padre, nadie puede tener el conocimiento de la revelación de cómo el Padre se relaciona con su creación. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por medio de quién? Yeshua. No lo pierdas de vista, ¿sí? Porque este tema donde el judaísmo constantemente busca el conocer lo místico, lo profundo, la experiencia espiritual más profunda y elevada, lo van a buscar a hacer y obtener y tener sin Yeshua. No lo pierdas de vista. Porque la constante de los rabinos es estar siempre estudiando. Y para ellos decir voy a estudiar Torah es decir voy a estudiar Talmud, Gemara, Mishnah, Zohar, Kabbalah, todo eso. Para ellos decir voy a estudiar Torah es eso. Para nosotros estudiar Torah es estudiar Torah. Bereshit, Bamidbar, Vayikra, Devarim y Shemot. Entonces, texto número 1, presente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie tiene la revelación de saber cómo se revela el Padre a la creación si no es por Yeshua. No lo olvides. Y número 2, Yeshua también dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra por la puerta, ladrón y salteadores. ¿Sí? Yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra.
por la puerta, escrito en Johanán 10, ladrón y salteador es. Así que no se puede acceder a nada que tenga que ver con el eterno si no es a través de Yeshua de Nazaret. No lo pierdas mucho de eso de vista, porque ahí te vas a dar cuenta en el video que vamos a ver, el cómo estos rabinos que acabamos de mencionar, Isaac Luria, Abraham Abulafia, Shimon Bar Yochai, etcétera, etcétera, buscaron el conocer lo profundo, lo místico, lo espiritual sin Yeshua de Nazaret. Pero es muy interesante cómo, según ellos, lo lograron. Así que a poner mucho atención en ese video, ¿sí? Entonces, la Kabbalah tiene su texto base en el Zohar. La Kabbalah, su autor contemporáneo, Isaac Luria, que tuvo un poco de ayuda de Abraham Abulafia. Y el Zohar algunos le atribuyen la autoría a Shimon Bar Yochai. Digo algunos porque algunos se lo van a atribuir a otro hombre. Bueno, en el Zohar, la idea básica allí expuesta es que el seno mismo de la divinidad oculta o el infinito, el Ein Sof, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, al Ain, identificada como una esfera, la Sefirah, o región que recibe el nombre de Keter, corona. De esta corona suprema de Dios emanan otras 9 esferas, las Sefirot, las 10 Sefirot o esferas que constituyen los distintos aspectos de Dios mediante los cuales se manifiesta. Así que si has escuchado algo acerca de las Sefirot, las 10 Sefirot, el origen de la Sefirot o del concepto de la Sefirot y lo que explica cada una de esas Sefirot es el Zohar y que van a alimentar bastante a la Kabbalah. Bien, el Zohar, el libro del esplendor, junto con escribe esto también porque este es otro nombre muy importante de otro libro, el Sefer Yetzirah, Sefer o el libro Yetzirah, Sefer Yetzirah, eh, el libro central de la corriente cabalística, escrito por Shimon Bar Yochai en el siglo II. Y algunos le atribuyen al Zohar a Moshe ben Shem Tov. Así que algunos dicen, pues yo digo que fue Shimon Bar Yochai, otros dicen no, fue Moshe ben Shem Tov. Bueno, recuerden que Shem Tov es del nombre bueno, ¿sí? Esto es Moisés, hijo del nombre bueno, algo así se traduciría. Moshe ben Shem Tov de León en el siglo XIII, ¿ok? Así que pues no nos vamos a poner de qué lado estamos, simplemente que sepas, algunos dicen que es Shimon Bar Yochai, otros que es Moshe ben Shem Tov de León. Bueno, el Zohar está dividido en 3 cuerpos centrales. El Zohar original, 1, 2, los senderos de la Torá o Sitrai Torá, y el comentario desaparecido de Hamidrash Hanei Elam, y 3, Reaim Mejimaná y arreglos Tikum, ¿sí? Son como tratados específicos que componen el Zohar. Y el Zohar, o segundo trabajo explicativo de la Kabbalah, ha sido llamado con justicia, fíjate cómo lo conocen en el judaísmo, como la Biblia de los cabalistas, ¿sí? El Zohar es conocido como la Biblia de los cabalistas. En otras palabras, como ya dijimos, el Zohar es la base para la Kabbalah. 1. La tradición cabalística afirma que fue escrito en arameo por el rabino Shimon Bar Yochai, un sabio Tanaim de la época de la Mishnah. 2. Sin embargo, debido a múltiples aspectos, tales como no aparecer citado en el Talmud, se debate sobre su autoría. Se cree que su autor fue el filósofo judío y rabino Moshe de León, también conocido como Moisés de Guadalajara. Fue un filósofo judío sefardí y rabino, establecido en su natal Guadalajara, España, no México. Realizó alrededor de 24 escritos sobre la Kabbalah y en 1286 se dice que ya tenía concluida gran parte del Zohar, incluyendo una versión distinta del Midrash.
Moisés de León afirmó basarse en antiguos manuscritos del místico Shimon Bar Yochai siglo II, pues entonces era muy común entre los escritores judíos atribuir sus libros a autores clásicos. Por tal motivo se debate su autoría o coautoría con Bar Yochai. Investigadores como Yeshayahu Leviowitz atribuyen su autoría a Moshe de León, quien llegó a afirmar que es igual de claro que Moshe de León escribió el Zohar como el Theodor Herz escribió el Estado judío. Bueno, ahí ya mucho debate con la autoría. Eso sí, pues, que lo sepas, tienes que como conocimiento. El Zohar es una colección de comentarios sobre la Torá. Vuelvo a repetir, el Zohar es una colección de comentarios sobre la Torah, con el propósito de guiar a aquellas personas que, y aquí viene ya, donde pues ya nos limitan, porque escucha esto, con el propósito de guiar a aquellas personas que ya han alcanzado elevados niveles espirituales hacia la raíz, esto es, hacia el Creador, hacia la raíz de sus almas, hacia el Creador. El Zohar comprende todos los estados espirituales que experimentan las personas a medida que sus almas evolucionan. Y aquí ya nos metemos con focos rojos, porque aquí ya nos está hablando de una evolución de almas y aunque aquí no nos lo dice en el resumen, recuerda que estos libros manejan el tema de la reencarnación. Es por eso que queda factible también el concepto de evolución de alma, porque si en esta edad presente, en esta generación, tu alma no llegó a evolucionar lo suficiente o lo necesario, no te preocupes, hay reencarnación y cuando reencarnes vas a seguir evolucionando. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ¿qué decimos nosotros para no dejarlo así? Pues que está escrito para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, como está escrito en la Mishnah Netzarita. Mm, Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. Bien, eh, am, el más alto nivel de plenitud espiritual es lo que busca el Zohar. Y a aquellos que no han alcanzado ningún nivel espiritual, puede parecerles que el Zohar es apenas una compilación de alegorías y de leyendas que pueden ser interpretadas y percibidas en formas distintas por cada individuo. Vuelvo a repetir eso. Entonces, el Zohar en sí es para las almas elevadas, ¿sí? No es para cualquier mortal. Ya es para los grandes sabios que se le han pasado años y años y años estudiando la Kabbalah y esto, y ellos pueden alcanzar una evolución de alma. Para nosotros los simples mortales, dice, aquellos que no han alcanzado ningún nivel espiritual, puede parecerles que el Zohar es apenas una compilación de alegorías y de leyendas que pueden ser interpretadas y percibidas en forma distinta por cada individuo. Y aquí pues nos está diciendo bien claramente también qué es el Zohar. Son alegorías y leyendas. ¿Qué es una leyenda? Algo que realmente no tendría una base fidedigna, algo que no necesariamente ocurrió, ¿sí? ¿Saben cómo los llama esto Shaul de Tarso? Shaul de Tarso le dice a Tito, no des oído a las fábulas judaicas. Esto lo encontramos en el libro de Tito, donde Shaul de Tarso, conocedor de estas leyendas y de estos libros que en su tiempo ya existían algunos, eh, se dio cuenta qué tan eh, difícil era esto y le advirtió a Tito, mira, cuídate de las fábulas judaicas. O sea, son historias que no pasan de ser simples historias y bien voladas, que buscan algún tipo de enseñanza, pero que no dejan de estar siendo manipuladas para querer dar o dar a entender lo que ellos quieren, ¿sí?
Bueno, entonces, aquí el propio resumen nos dice que el Zohar lleno de alegorías y leyendas. Bueno, de allí, terminando el Zohar, que es la base de la Cábala, el libro místico del judaísmo, am, viene el Pirkei Avot. Pirkei Avot es el único tratado de la Mishnah que no aparece en el Talmud. Consiste en una serie de enunciados éticos que enseñan el comportamiento correcto bajo una gran diversidad de situaciones y elementos. En otras palabras, el Pirkei Avot, o la enseñanza de los padres, supuestamente enseñan a cómo conducirte de manera ética en varios aspectos de la vida del judío, ¿sí? El cómo el hombre debe de comportarse con el padre, un ejemplo, si tú estás sentado y entra en el cuarto tu señor padre, te tienes que poner de pie. Si vas a saludar a tu señor padre, debes de besarle la mano. O sea, esas cosas éticas que conocemos en el judaísmo son enseñadas aquí en el Pirkei Avot, la enseñanza de los padres, pero son enseñanzas éticas, que creo que este es uno de los libros que podría valer la pena leerlo, porque hay muchas cosas muy interesantes, muy correctas en cuanto a ética. Pero ojo que hay que darle la interpretación correcta en base al contexto que estamos viviendo. Bien, de ahí ya pues pasaríamos, hay más libros, créanme que hay muchísimo más libros, pero estos son los básicos y los más importantes y los más reconocidos. ¿Sí? Mm. De aquí nos pasaríamos rápidamente a mencionar el Sidur, ¿sí? El Sidur que se usa para los rezos de Shaharit, Minha y Arbit, las oraciones o rezos de la mañana, tarde y noche, ¿sí? El Sidur es el libro de rezos más importante en la tradición judía. En él se encuentran los servicios de la mañana, de la tarde y de la noche, de los festivales, las bendiciones dichas para ocasiones especiales, las bendiciones de la comida y el Kaddish. Es uno de los libros más usados para cualquier judío. De allí vendrían también los más usados en las fiestas, que son la Agadá de Pesach y el Matzor que se usa en Yom Kippur y en Rosh Hashanah. Y de ahí pues ya vendrían, como menciono, otros libros que bueno, estos son los más importantes. Ahora, yo quiero que pongas mucha atención para responder la pregunta que ya hicimos hace rato. ¿Cómo fue que obtuvo la revelación Shimon Bar Yochai acerca de su escrito, el Zohar y la Cábala? ¿Sí? ¿Cómo lo recibió? ¿Ok? Recuerda los pasajes que ya mencioné de nuestro Maestro de Justicia, tenlo siempre en mente. Siguiente cosa, antes de ver el video, que tengo que decirte para despertar tu intuición, despertar la mente, ¿sí? Un escrito que viene directo del Eterno o que pudiéramos suponer que fue inspirado por el Eterno y por lo tanto debería de tener autoridad sobre nosotros, ¿crees que traiga algún peligro para el hombre? Vuelvo a repetir. ¿Algún libro que fue inspirado por el Eterno, que viene del Eterno, crees que pueda traer algún peligro para el hombre? ¿Tú qué dices? Piensa rápidamente. El libro que tú quieras, rápidamente. Salmos, el que estamos leyendo todas las mañanas. ¿Crees que el libro de los Salmos trae algún peligro para el hombre? La obvia respuesta es que no. Vámonos a Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, ¿crees que traiga algún peligro para el hombre? La respuesta es que no. Isaías, Jonás, Miqueas, Jueces, Yehoshua, Josué, la Torá, ¿crees que traigan algún peligro para el hombre? La respuesta es que no. Apocalipsis, ¿crees que traiga alguna respuesta para algún peligro para el hombre? La respuesta es que no. Bueno, para el hombre creyente, porque para el impío, el pecador, pues le va a ir como en feria. Bueno, ya que entramos en el tema del Apocalipsis, em, ¿cómo obtuvo la revelación Johanan? ¿Cómo obtuvo la revelación Johanan? Te voy a leer. Te comparto primero y leemos juntos este pasaje de cómo obtuvo la revelación Johanan. Esto es del Apocalipsis, ¿ok?
Aquí estamos en Apocalipsis 1:1. Leamos el primer verso. Dice, visiones, ¿sí? Visiones de Dios, de Elohim, que fueron dadas. ¿A quién fueron dadas esas revelaciones? A Yeshua HaMashiach. ¿Y para qué el Eterno le dio a Yeshua estas revelaciones del futuro? Para que fuesen entregadas a sus siervos, ¿sí? En este caso, habla en plural y tenemos una revelación a Johanán, Juan, el que escribió Apocalipsis. De aquí inferimos que Juan no fue el único que recibió alguna revelación del futuro, que muy probablemente en su época y en nuestra época y en las diferentes épocas ha habido diferentes personajes creyentes en Yeshua de Nazaret que han tenido diferentes revelaciones del futuro, ¿sí? Del fin de los días. Por eso lo habla en plural, entregadas a sus siervos, a fin de conocer las cosas que deben de suceder en poco tiempo. ¿Ok? Y declaró por medio de su mensajero celestial a Johanán, siervo suyo. Entonces, vean esto. ¿Cómo viene la revelación? Revelación o visiones. ¿De quién? Del Eterno. ¿A quién fueron dadas? A Yeshua HaMashiach. Él a quién se lo dio? A sus siervos. ¿Cuáles siervos? En este caso, Johanán. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál revelación? Apocalipsis, Maor Elohim. ¿Ok? Entonces, no pierdas de vista eso. Ese es el camino de la revelación con Yeshua de Nazaret. Antes de Yeshua de Nazaret, venía el Eterno a darle la revelación a sus ángeles y los ángeles le daban la revelación a los profetas. Toma el profeta que quieras, Abraham. ¿Cómo le hablaba y le revelaba todo? Vino el Eterno, le dio la palabra y la autoridad y el mensaje al ángel, al Malach. El Malach bajó y le dijo el ángel a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será esclava por 400 años. Y después de esto saldrán de allí con gran riqueza. ¿Sí? Cuando le profetizó lo que iba a pasar con los hijos de Israel durante 400 años en Egipto. ¿Quién le dio esa revelación? El Eterno. ¿A través de quién? De un ángel. Bien. Así siempre fue en el tiempo del mal llamado Antiguo Testamento. Ya con Yeshua de Nazaret, cambia aquí en que la revelación viene del Eterno a Yeshua y de Yeshua viene a al ángel, al ángel, y del ángel, el Malach, se la da al siervo, ¿sí? Ya más adelante, cuando leemos el capítulo 1 de Apocalipsis, nos lo confirma. Es el Eterno dando la revelación a Yeshua. En el verso 1 pareciese que fue directo de Yeshua a Johanán, y es correcto, es agencia divina. Pero más abajo dice, y el ángel que hablaba conmigo. Cuando termina el libro de Apocalipsis lo vuelve a confirmar. El último capítulo de Apocalipsis dice Johanán, y el ángel, y me postré ante el ángel que hablaba conmigo y me reveló todas estas cosas. Y el ángel me dijo, no hagas eso porque yo soy consiervo tuyo, adora solo a Dios. Bueno, la idea aquí es, Hashem revela a Mashiach, Mashiach a quien revela, se lo manda por un malachim, por un ángel, y el ángel se lo da al siervo. No hay otro camino. No hay otro camino. Es Yeshua el vínculo al Padre. No hay otro camino. Eso lo tienes que tomar bien en cuenta para que veas cómo se fueron revelando o cómo se fueron inspirando todos estos libros, ¿sí? Así que recuerda, si el Eterno da algo de él, una revelación, va a inspirar un libro, lo que tú quieras, la pregunta es, ¿traerá algún peligro ese libro para el hombre? La respuesta es que no. Pero vamos a ver qué dicen de estos libros. Ahora, un escrito que realmente ayude al hombre, un escrito que realmente ayude al hombre, ¿crees que se deba ocultar? El Eterno te da un, no sé, un manual, te da un libro, no sé, te da algo escrito que va a beneficiar a miles de millones de personas cuando sea leído. Pregunta, ¿escondes el libro solo para ti o
difundes el libro para que alcance a esos miles de personas? La respuesta es la segunda. Bueno, sería la correcta, sería la idónea, ¿no? Eso que recibiste que se difunda para todos. Porque solo para mí y solo para mí y luego para mí y al último para mí, ¿qué te está diciendo eso? ¿De qué carácter de persona es esa persona que está ocultando una revelación del Eterno? Pues que no es del Eterno, porque las cosas del Eterno se tienen que difundir, ¿sale? Eso también tómalo mucho en cuenta. Todo lo que el Eterno inspira es bueno y nada es peligro para el hombre. Ah, el hombre siempre ha buscado a Dios por diferentes vías y la mayoría ha sido sin Yeshua de Nazaret. No lo pierdas de vista. Así que ya sin más preámbulo, pon mucha atención a este video. No quisiera interrumpir el video para explicar algo. Traté de explicar al principio todo lo que tienes que saber para cuando vayamos viendo el video. Quiero que veas este video con ojos críticos, tú hagas las preguntas, tú las respondas ahí mismo y veas esta información que nos trae. Fue un documental que fue realizado por History Channel acerca del origen de la Cábala. Así que vamos a escuchar y a ver este video. Cada detalle es importantísimo y quiero que vayas notando lo que nosotros como netzaritas debemos y no debemos de tomar en cuenta. Déjame ver. Hermanita, los profetas en la antigüedad siempre se han comunicado por medio de ángeles, ¿sí? Esa es una realidad, eso es del Antiguo Testamento. El Eterno siempre usó ángeles y siempre va a usar malachim, ángeles. Solamente que ahora con la revelación de Yeshua de Nazaret, se pone ¿cómo diríamos? Se le pone el camino correcto al Eterno, hacia el Eterno, ¿sí? Recuerden también, a ver si lo entendemos, y se me estaba viendo que bueno que nos acordamos de esto. em, Recuerden que el Ruach HaKodesh, que lo van a mencionar como el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en la antigüedad se manifestaba en los hombres, pero no permanecía por su situación de pecado, porque tenían pecado constante, ¿sí? Venía el Ruach HaKodesh, inspiraba a los reyes, inspiraba a los profetas, inspiraba al Cohen Agadol, pero después se iba. Ejemplo claro, cuando Shaul, hijo de Cis, es ungido como rey, vino el Ruach HaKodesh sobre él, comenzó a profetizar con otros que andaban profetizando por ahí, y después dejó de profetizar, ¿sí? Vino, se fue. Con Yeshua de Nazaret es Yeshua quien nos limpia de todo pecado y por lo tanto permite que la promesa del Padre de enviar el Ruach ahora permanentemente en nuestra vida esté siempre con nosotros, pero porque ya hemos sido limpiados de pecado, por medio del alma, de la Neshama, de la Abodá, de la madero, de la sangre del Mashiach, ¿sí? Entonces ya el Ruach HaKodesh ya queda en nosotros. Entonces sí estamos viendo que hay un antes y un después. Un antes donde los ángeles venían y se revelaban lo que el Eterno les decía como mensaje. Así era. Y ya cuando viene Yeshua de Nazaret, es el ángel siguiendo revelando, pero ahora con el que es mano derecha, con el que tiene toda la autoridad dada por el Padre para revelar todo. ¿Quién? Yeshua de Nazaret. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista eso. Eso es una realidad. Un antes sin Yeshua y un después con Yeshua. Un antes sin Yeshua era el Eterno y sus ángeles. Un después es el Eterno usando al juez de toda la tierra y al que recibió toda potestad y toda autoridad, dando la revelación que viene del Padre al ángel y del ángel al hombre. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El intermediario.
ahora está Yeshua de Nazaret intermediando también ante el Padre, ¿sí? Ok, bien, por haber respondido esa pregunta. Así que vamos a ver este video una vez más, por favor, pónganle mucha atención y que nadie me los vaya a estar interrumpiendo porque se va rápido el video y perdemos una idea, ¿ok? Bien, vamos a ver. Vamos a cerrar aquí. ¿Y dónde lo tenemos? Permítame. Aquí está, luego aquí está. Cada detalle es importante. Preguntas al final, ¿ok? Preguntas al final. Más practicadas. Sus seguidores. La cábala es una de las formas de misticismo más practicadas. Sus seguidores creen que descifrar sus antiguos textos revelará los más grandes misterios de la vida. En el siglo XXI, celebridades como Madonna y Britney Spears adoptaron una interpretación moderna de este conocimiento. Sin embargo, con esta difusión surgió la controversia. Los seguidores ortodoxos advierten que esta práctica mística guarda peligros ocultos. En el pasado, sus partidarios codificaron sus textos para proteger sus secretos. ¿Cuántos posibles niveles de interpretación existen? ¿Quizá infinitos? Mientras más complicado sea descifrar el pasado y descifrar el texto, más místico es y más difícil de entender. En Babilonia, a principios del siglo VI a.C., un joven israelita de nombre Ezequiel tuvo una visión. Mientras miraba, he aquí que vino un viento tempestuoso del norte, con un fuego envolvente que avanzaba. Y en medio del fuego había un trono. Y sentado en el trono había una figura que parecía la de un hombre. Ezequiel creyó contemplar el cielo y ver a Dios sentado en su trono. Esta visión cautivó a un grupo de judíos místicos quienes tenían la esperanza de que al estudiar esta imagen verían a Dios y serían uno con el Espíritu Santo. Los judíos que buscaban una experiencia mística trataban de recrear la experiencia de Ezequiel. Y esto se convirtió en el verdadero modelo de elevación mística judía hasta la revelación de la Cábala. En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano controlaba lo que es ahora Israel. Los judíos que practicaban su fe abiertamente eran asesinados o forzados al exilio. Es durante esta época cuando muchos judíos se convierten al misticismo para entender la voluntad de Dios. El rabino Shimon Bar Yochai es uno de los hombres que buscaba respuestas. El rabino Shimon fue un gran defensor del pueblo de Israel y demostró que Israel tenía una relación íntima con Dios. Debió escapar de los romanos, quienes lo perseguían para ejecutarlo por las consignas antirromanas que decía. Según los textos judíos, Bar Yochai se escondió de los romanos durante 13 años en esta cueva en Pecaín, Israel. Aquí, Bar Yochai meditaba sobre Dios y el universo usando el Torá, las escrituras hebreas, como su guía. Sus hábitos únicos y prácticas devotas lo convirtieron en una de las figuras clave en la historia de la Cábala.
Al igual que Bar Yochai, otros pequeños grupos de místicos judíos buscaron lograr un mayor entendimiento de Dios. Ya que Dios no venía a ellos iban a donde estaba Dios, por lo que necesitaban algún tipo de experiencia con lo divino. Utilizaban ciertas técnicas de meditación que funcionaba como un trance hipnótico. Sus actividades se mantenían ocultas. Los místicos advertían que esta práctica era demasiado peligrosa como para que la intentaran los no iniciados. Las antiguas leyendas hablan de novicios que enloquecían o incluso morían al no estar preparados para las poderosas fuerzas espirituales que desencadenaban. Si no eres suficientemente puro y modesto, entonces Dios podría no aceptarte. Entonces Dios podría no dejarte ir en ese viaje. A través de la meditación, los místicos creían lograr una visión de Dios como la que experimentó el profeta Ezequiel. En esa visión, la entrada al cielo estaba bloqueada por una serie de puertas. Los místicos debían pasar por ellas antes de alcanzar a Dios. Ángeles demoníacos custodiaban las puertas y alejaban a los indignos del cielo. Antes de que los místicos pudieran avanzar, debían aprender los complicados nombres de los ángeles. Cada nombre debía repetirse un número exacto de veces. Los místicos llevaban amuletos que los protegían de los poderes de los ángeles. Y si lograban pasar por todas las puertas y llegaban a la sala del trono, entonces tendrían la visión, aprenderían los secretos. Los místicos aseguraban que esos secretos los ayudarían a entender los pensamientos de Dios. En el mismo periodo, místicos desconocidos registraban una idea asombrosa en un libro influyente. El texto se llamaba El Libro de la Creación o Sefer Yetzirah. Describe cómo Dios creó el mundo con las 22 letras del alfabeto hebreo. Dios habló y dijo que se haga la luz. Obviamente la palabra de Dios fue el agente creador. Pero, ¿qué lengua hablaba Dios? Dios hablaba hebreo, por supuesto, así que las 22 letras del alfabeto hebreo fueron el alfabeto de la creación. Lo que hace el Sefer Yetzirah es tratar de describir cómo Dios creó el mundo en forma más detallada que el Génesis. Crea la noción de que Dios creó el mundo a través del lenguaje, pero ahora no son tanto las palabras, sino las letras individuales. Y probablemente significa esto literalmente. Dios tomó las 3 letras Aleph, Bet, Nun, que forman la palabra Obam, piedra. Al combinar esas letras se creó una piedra. De igual forma, Dios creó cada objeto en el universo con la combinación de letras con números. Los rabinos creyeron que las enseñanzas del Sefer Yetzirah eran demasiado poderosas para que las experimentara la gente ordinaria, por lo que mantuvieron en secreto los detalles del libro. Estas revelaciones místicas se conservaron ocultas por cientos de años. En el siglo XI, los cruzados empezaron una nueva ola de persecución contra los judíos cuando los ejércitos cristianos trataron de arrebatar la Tierra Santa a los árabes. Al huir de la tortura y la persecución, los judíos se dispersaron por toda Europa y el Medio Oriente, llevando sus tradiciones secretas a nuevos territorios. Por el siglo XIII, las enseñanzas místicas se propagaron por las comunidades judías en lo que ahora son Alemania, Francia y España. El término Cábala significa recibir en hebreo, ahora se hace ampliamente conocido para describir la práctica. Estamos hablando de un pequeño grupo de maestros judíos, rabinos, gente espiritual que rescata sus antiguas tradiciones, desarrolla técnicas de meditación y que recrea a Dios de maneras algo asombrosas. Uno de los eventos más significativos en la historia de la Cábala ocurre alrededor de 1280, cuando un rabino español afirmó descubrir un nuevo texto misterioso. Pronto se convertiría en el único y más importante libro en la Cábala. Se le llama el Zohar, que significa esplendor en hebreo.
Es en realidad la obra maestra de la Cábala. Las ideas del Zohar son muy radicales y asombrosas. Escrito principalmente en arameo, sus páginas están plenas de símbolos arcanos y lenguaje erótico. Al provocar abajo hay la misma provocación arriba. Hombre y mujer unidos, impera el deseo. Los mundos son bendecidos y hay alegría arriba y abajo. Hasta el día de hoy, el autor del Zohar permanece desconocido. Muchos cabalistas creen que el rabino Shimon Bar Yochai recibió inspiración divina para escribir el Zohar mientras vivía en la cueva en el siglo II. Otros sospechan que el manuscrito es 1000 años posterior y escrito por un cabalista español o un grupo de rabinos. En cierta forma es la escritura aramea de alguien que no conoce muy bien el arameo. Extrañamente se pueden encontrar en el Zohar palabras en portugués y español medieval. La pregunta que se hacen los estudiosos desde hace 200 años es: ¿quién lo escribió? ¿Y cómo llegó aquí? Pero el misterio más grande del Zohar reside dentro de su texto místico. Debes trabajar muy duro para descifrarlo y por eso es tan atractivo. Es por ese juego fascinante en el que participas y tratas de revelar un misterio. Descifrar estos complicados pasajes promete un mayor entendimiento de Dios y de sus relaciones con los humanos. En realidad, el Zohar ve la Biblia como un código secreto. Cada evento en el Zohar, cada pequeña narración, cada ley bíblica está diciendo algo no solo de lo que sucede en la tierra, sino sobre la esencia misma de Dios. Los cabalistas creen que si logran descifrar exitosamente el Zohar, resolverán los misterios del cielo y de la tierra. Uno de esos misterios es una revelación asombrosa sobre el cuerpo de Dios y su sexualidad. Para el siglo XIII, la Cábala se extendía a través de Europa y el Medio Oriente. Aunque creció el número de judíos que estudiaba la Cábala, todavía sus secretos se guardaban celosamente. Desde entonces, los eruditos buscan desentrañar estos secretos. En Berkeley, California, Daniel Madd trabajaba rodeado por estas copias del Zohar, el manuscrito más venerado y misterioso de la Cábala. Sus estantes están repletos con versiones y comentarios en arameo, hebreo, inglés y francés. Vienen de bibliotecas de todo el mundo. Espera terminar la primera traducción al inglés del Zohar basada en textos originales arameos. Este ambicioso trabajo es el intento más reciente por entender un libro que impresiona a los eruditos desde hace más de 700 años. No quiero arruinar el misterio o la extraña cualidad críptica del Zohar, pero trato de hacerlo accesible a un lector contemporáneo. El Zohar es quizá el texto judío más difícil de traducir. La mayor parte de sus casi 2000 páginas están en arameo, un lenguaje arcano que pudo usarse para complicar más su interpretación. En apariencia, el Zohar es una novela que narra el viaje del rabino Shimon Bar Yochai y un grupo de rabinos en un viaje por el actual Israel. Deambularon por las colinas de Galilea, compartiendo sus enseñanzas secretas y encontrando a extraños personajes en el camino. Los cabalistas creen que el relato encierra las claves que pueden explicar los significados ocultos en el Torá o en las escrituras hebreas. Se pueden observar varios ejemplos reexaminando el libro del Génesis. Aquí, el Zohar anula la versión tradicional de que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. La interpretación del Zohar ilustra una creencia revolucionaria de que los humanos pueden dirigir a Dios. El Zohar hace una pregunta muy radical, que es: ¿quién expulsó a quién del paraíso? Y el Zohar de hecho enseña que fue Adán quien expulsó a Dios del paraíso. Es como si estuviéramos aún en el paraíso
pero no lo notamos porque expulsamos a Dios. Perdimos contacto con la dimensión espiritual. Y el reto es recuperar algo de conciencia, algo de intimidad con lo divino. A medida de que los cabalistas exploran más el Zohar, el texto se vuelve más críptico. Posee un sistema de símbolos muy rico. Esto tiene el propósito deliberado de mantener el Zohar solo para una élite. Quizá los escritores pensaron que solo aquellos espiritualmente preparados estarían en capacidad de descifrarlo. El código simbólico más importante encontrado en el Zohar es el 10 Sefirot, los 10 aspectos de la personalidad de Dios. Una interpretación popular muestra estas características como un mapa del cuerpo de Dios. Los cabalistas creen que si pueden comprender la anatomía de Dios, pueden aprender cómo funcionan sus poderes. Estos antiguos dibujos revelan que el cuerpo de Dios es similar al de los humanos. La parte superior representa la cabeza de Dios, la fuente de la voluntad, sabiduría y entendimiento. Por debajo de estos se ordenan simétricamente órganos y miembros que representan amor, poder, belleza, eternidad y esplendor. La parte más inusual del diagrama muestra imágenes sensuales. La novena parte de Dios, llamada la fundación, es el phallus o la fuerza vital de procreación del universo. Pero de acuerdo al Sefirot, Dios también posee partes femeninas. El elemento final, con frecuencia llamado Shekinah, se representaba como la mitad femenina de Dios. Esta imagen desafiaba el concepto tradicional de un Dios masculino. Lo que encontramos por primera vez es que este aspecto femenino, la consorte femenina de Dios, es divina y es parte de la divinidad. Unir la mitad masculina y femenina de Dios se convierte en la meta de todo el sistema del Sefirot. Y el Zohar describe esa unión en términos muy gráficos. Realmente existe un romance dentro de Dios y una unión sexual. Y ese elemento sorprendente del Zohar quizá lo hizo de alguna manera muy atractivo. Este complejo sistema confirmaba las enseñanzas cabalísticas de que los humanos afectan a Dios. Los estudiantes del Zohar creen que las acciones humanas unen estas partes masculinas y femeninas de Dios. ¿Cómo se unen las dos mitades de Dios? A través de la virtud humana, a través del amor al vecino, a través de la ayuda al pobre, a través del respeto por el sábado, a través de varios mandamientos interpersonales y rituales, uno logra la unión de estas dos partes de Dios. Se podría decir que así actualizamos el potencial divino en el mundo. La idea de que Dios depende de los seres humanos chocó con las creencias tradicionales que veían a Dios como un gobernante omnipotente. Nosotros, y creo que esto es una idea extraordinaria de los cabalistas, tenemos la habilidad, mediante la realización de actos sagrados, de alimentar a Dios, de influir en Dios, de afectar a Dios. Somos capaces de afectar la disposición divina, que entonces afectará el descenso de la gracia divina a nuestro mundo. Pero en esta relación, los pecados humanos crean un desequilibrio. En este caso, las malas acciones humanas, las conductas humanas carentes de ética, la maldad humana estimula la maldad cósmica y de alguna forma arruina la armonía dentro de Dios e incita a la maldad en el universo. Otra idea revolucionaria cifrada en el Zohar es que hasta un verso insignificante en apariencia en las escrituras hebreas puede revelar cómo se siente y actúa Dios. En el Zohar se lee la Biblia no solo como una historia sobre los seres humanos, sobre lo que sucede en los asuntos del hombre, sino que se lee en un nivel místico,
como una historia sobre lo que acontece adentro, en la vida interna de Dios. De acuerdo con el Zohar, los personajes bíblicos son con frecuencia metáforas de los pensamientos y acciones de Dios. El atributo de la bondad amorosa, por ejemplo, se asoció con Abraham y la Biblia. Y toda referencia a las acciones de Abraham se vio en realidad como una referencia al papel que desempeñaba la bondad amorosa en el mundo. El Zohar también busca en los eventos bíblicos significados ocultos. Según la Cábala, el diluvio sucede ahora. Si usted no sabe que el diluvio sucede ahora, entonces usted se está ahogando y ni siquiera lo sabe. Por lo tanto, muchos símbolos del caos y la destrucción en la Biblia no se veían en el pasado, sino como actuales y en desarrollo. Mientras los místicos continuaban estudiando los misterios del Zohar, otro cabalista español del siglo XIII ideaba una nueva forma de comunión con Dios. La técnica de Abraham Abulafia involucraba la meditación intensa y movimientos que asemejaban al yoga. Sus seguidores hacían ciertos movimientos de manos y cabeza para concentrarse en las letras hebreas de la Biblia. La idea más antigua es que Dios tiene muchos nombres y que estos nombres tienen poder. Abulafia quería tener una lectura de la Biblia que contemplara únicamente a Dios, transformando los nombres y verbos comunes hebreos en nombres divinos. Uno de los nombres divinos que utilizaba Abulafia era el nombre de 72 letras tomado de 3 versos del Éxodo. Cuando las letras en los versos se combinaban según las instrucciones de Abulafia, formaban uno de los nombres secretos de Dios. A través de la intensa meditación en estas letras, Abulafia creía entonces que la mente humana y la mente de Dios se unirían. Algunos cabalistas aseveran que Moisés meditó este nombre para dividir las aguas del Mar Rojo. Durante el apogeo de la Inquisición española, el rey Fernando y la reina Isabel declararon que todos los judíos debían convertirse al cristianismo o serían expulsados. Durante 1492, unos 100.000 judíos huyeron de España. Una vez más, la persecución religiosa influía en la propagación de las enseñanzas de la Cábala. Un siglo más tarde, muchos cabalistas usarían sus prácticas para inspirar al esperado Mesías. Mientras los místicos continuaban estudiando los misterios del Zohar, otro cabalista español del siglo XIII ideaba una nueva forma de comunión con Dios. La técnica de Abraham Abulafia involucraba la meditación intensa y movimientos que asemejaban al yoga. Sus seguidores hacían ciertos movimientos de manos y cabeza para concentrarse en las letras hebreas de la Biblia. Bien. ¿Alguien se me durmió? Despiértase. Ok. Vamos a terminar aquí la grabación y nos vamos después de terminar la grabación a los comentarios y las preguntas, ¿ok? Pues quien quiera seguir ahondando en esto y teniendo más conocimiento, pues le voy a enviar el link al grupo de este video para que termine de ver el video. Y bueno, la siguiente semana vamos a hacer nuestro resumen y vamos a ver las diferencias que hay ya al día de hoy entre el judaísmo ortodoxo, aquibano, y el judaísmo netzarita. Entonces, nos vemos la próxima semana para concluir con este tema.
y dar nuestros comentarios. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Un saludo. Shalom, shalom.